Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy directamente vamos a meternos a piñón, sin que aparezca mi careto, que ya bastante acostumbrados estáis, y hoy, tal y como os prometí en el vídeo de bandas noruegas, vamos a hablar de la escena nidrosiana. Es una cuestión que ha trascendido en cualquier tipo de música. Las escenas, los grupúsculos, los pequeños o grandes círculos en los que se hace una música bajo unos patrones. Sucedió en el rap con la costa este y la costa oeste, sucedió aquí con la escena punk de Euskal Herria y por supuesto ha sucedido en el black metal, donde estamos más que acostumbrados a verlo. A estas alturas, nadie que esté lo suficientemente adentrado en el género desconocerá el black metal noruego, el Inner Circle y todo aquello que sucedió en los 90, incluyendo aquella respuesta venida desde Francia por medio de las Legiones Negras. Pero más allá de esto, hay una escena noruega que merece ser conocida. Entre principios y mediados de la década de los 2000 se desarrolló en Trondheim una escena conocida como la escena nidrosiana, que aún a día de hoy continúa activa, por supuesto. El nombre de la escena nidrosiana se debe a Nidaros, primer nombre de la ciudad de Trondheim hasta el siglo XVI, cuando desapareció el arzobispado. De hecho, la única referencia directa desde ese entonces es la catedral de Nidaros, que seguro que os suena de algo, ¿verdad? El término per se nació en una fecha sin determinar, pero alrededor de 2004, cuando la etiqueta del llamado black metal noruego empezaba a caer en picado y sin embargo, no ajenos a las bandas que crecían, mucha gente alababa lo que allí se estaba creando. Aquí meto a críticos, a fans, a grupos, etc. Lejos de querer estar asociados a eso, Ole Aune, propietario de Terra Tour Possessions, decidió en 2006 crear el hogar de las bandas nidrosianas, y no solo eso, también organizar el Nidrosian Black Mass Festival, donde además de actos nidrosianos, también se han dado citas como bandas de Urfaus, Sargeis o bandas ya extintas como por ejemplo los alemanes Nitalgia. Volviendo a la escena, hay que comentar sobre ella que no existe un sonido per se identificable al género. Sí, claro, el black metal es su estandarte principal, pero más allá de la atmósfera ritualística y arcana, hay otros patrones como el tempo, la crudeza, la melodía y la dureza que varían de una banda a otra, como es lógico. Esa oscuridad, ese ambiente de ritual y esa frialdad es obviamente un tema común en el black metal, pero esta escena logra llevarla un paso más allá a través de sus bandas, las cuales procedemos a comentar sin ningún tipo de orden, sino simplemente para que conozcáis el nombre de algunas de ellas, las más importantes. Si bien comentar la escena nidrosiana es perderse en un sinfín de nombres, sí me gustaría comenzar por rendir un homenaje, más allá del que hablamos en nuestra primera edición sobre historias trágicas. Este homenaje es hacia Steingrim Thorsson y más concretamente hacia una banda, Celestial Bloodshed. Aunque es cierto que Steingrim participó y formó parte de bandas que luego comentaremos, u otras como Selvat, que ya sabéis que me gusta bastante ese tono depresivo que maneja, en Celestial Bloodshed y bajo el nombre de Mehimolot fue capaz de hacer un black metal muy vistoso, muy crudo, dejando un legado que aún perdura en la memoria colectiva de mucha gente. Un disco como Cars, Scar and Forever Possessed podría ser un buen punto de partida si te quieres introducir ya no solo en la escena nidrosiana, sino además en un nombre que está más olvidado de lo que merece. Steingrim falleció como consecuencia de un disparo accidental en 2009, pero su música nos sigue recordando que está vivo de alguna manera.
Como decía, Steingrim participó en un buen número de bandas como Greenyard, Castrum Doloris y dos bandas las cuales hay que comentar, One Tail One Head y Chaos Ritual, que tras la muerte de Steingrim se transformaron en Dark Sonority y son una de las bandas de culto más recordadas por los seguidores de la escena nidrosiana. El ambiente que posee el único disco de Chaos Ritual es un claro ejemplo de los patrones comentados al inicio de este vídeo, pero es que además cuenta con una crudeza que se hace presente en todos los sentidos, con riffs que además son una auténtica locura y contando con una formación espectacular. Un disco que me encanta sin lugar a dudas y de los más importantes de la escena nidrosiana, al menos bajo mi punto de vista. Si ya nos trasladamos a un grupo como One Tail One Head, necesitaríamos un vídeo entero para comentar muchas de las cosas que los hacen ser unos imprescindibles de la escena nidrosiana, y los motivos no son menos, desde una formación formidable hasta una discografía que por supuesto quita el hipo de lo buena que es, aunque aquí siempre caben gustos personales, por supuesto. Aunque obviamente Worlds Open, Worlds Collide es un canto de cisne que ahonda en pasajes ya explorados con anterioridad en la banda y con una leve inspiración reconocida en la escena islandesa, consideraría lógico comenzar escuchando a la banda con su compilatorio de 2011 de nombre homónimo y que cuenta con sus dos EPs lanzados en ese mismo año. Dos cosas distintas, pero que igualmente también son uno de los puntos álgidos de la escena. Obviamente, este vídeo no tendría sentido si no se comenta una banda. Estamos hablando de Mare. Si bien en los anteriores grupos estaba implícita la oscuridad, y en Mare no es menos, en Mare está el factor ritualístico, la atmósfera cultista, y lo hace en los directos y también, por supuesto, lo hace en el estudio. La introducción de elementos como los teclados, las voces cantadas y el sonido de cada instrumento dota a Mare del que para mí es el proyecto estrella de la escena, contando además con una persona como Bitrim, que también está en un proyecto brutal como es Jebel. Se podría recomendar todo de principio a fin y yo me quedaría bastante a gusto, pero Ebony Tower es uno de los mejores discos que han salido en los últimos 10 años dentro de lo que es el black metal, y podrá sonar exagerado, pero obviamente para mí no lo es. Disfrutadlo si no los conocéis, porque os vais a enganchar de sobra a su música. Bitrim también forma parte de 3 proyectos más que merece la pena comentar llegados a este punto. Más allá de Chaos Ritual, Celestial Bloodshed, Mare, One Tail One Head y tal, debemos hacer hincapié en 3 nombres: Black Majesty, Behemoth y Hurdon Rife. Si empezamos en orden de aparición, nos topamos con Behemoth, catalogados como un estilo etéreo y oscuro, donde más allá de la temática satanista, se centra en temas más ajenos dentro de la escena, como puede ser por ejemplo la naturaleza y un sonido que bajo ninguna duda la acompaña en todo momento. Son canciones extensas, sin muchas variaciones, pero que te hacen meterte en un mundo que con sus diferencias está cercano al de algunas bandas del Cascadian Black Metal. Llevan desde 2012 sin dar señales de vida en el estudio, pero lo que hay se disfruta como lo que más.
En el caso de Black Majesty tenemos un proyecto en solitario de Bitrim, donde juega constantemente con el black metal y el dark ambient, y que me lleva a recordar también a las Legiones Negras y concretamente a grupos como Belketre o por la parte más ambiental a Moebot. Además, esa crudeza está implícita en ambas cosas. Como sé que más de una persona se va a confundir con esto, decir que la svástica presentada en el logo del grupo es una saubástica que se utiliza en el hinduismo, en el budismo o en el jainismo desde hace miles y miles de años y además, reiterado por el propio Bitrim, no tiene ningún tipo de interés en lo que es la política. Dicha esta aclaración, hay que comentar que el proyecto es muy críptico, muy crudo como comentábamos, y todo esto se demuestra sobre todo en un EP, en Seven King of Edom, que además tiene unas letras que también son de darle bastante al coco. Este disco suena tal que así. No nos vamos a entretener demasiado hablando de Hurdon Drive porque es una de las bandas más conocidas de la escena nidrosiana. No tenemos que comentar mucho porque ya es, como decimos, una de las bandas más importantes, si no la que más. Ya os comentamos de todas formas cómo son sus conciertos cuando cubrimos el Necesse Mori del año pasado y además os hablamos un poquito de ellos. Sea como sea, por si todavía no les has dado el ojo, aquí te va un corte porque son a lo mejor los más clásicos dentro del estilo de hacer el black metal. Así suena Hurdon Drive. Si antes comentaba a Mare como uno de los pilares indiscutibles a nivel atmósfera, ocultismo y esa sensación de misa profana, Darbaza también tienen un gran punto en esto. Aunque la temática de las letras está más que presente, sí es cierto que en el caso de Darbaza el tema de los directos no es tan ocultista como ocurre por ejemplo con Mare, y son mucho más directos, pero en disco la cosa cambia bastante porque se vuelve todo mucho más ortodoxo. Con su único LP hasta la fecha, el grandísimo Ascending into Perdition, te das cuenta de que esa alma reside ahí, en temas como por ejemplo el que sirve de cierre, un Silence in Heaven, que es una absoluta delicia. Sea como sea, una banda poderosísima y por supuesto de las que mejor futuro tiene dentro de la escena. El último confín, la última morada que visitamos hoy es la de Saligia. Considerado por ser el grupo con mejor producción de toda la escena, en Saligia encontramos patrones comunes que unen dos escenas, obviamente la tratada en este vídeo y también la del Inner Circle, y te preguntarás por qué. Antes de abordar esta pregunta, hay que decir que Saligia es la única formación de la lista que no está firmada con Terratur Possessions, pero eso no les evita tener una relación directa con la escena, además de tener su sede en Trondheim. La relación compositiva los une a sus compañeros, sobre todo a Darbaza y a Mare, pero en la voz encontramos un paralelismo con Mayhem, más concretamente con Attila, y es que solo te tienes que fijar en la forma de cantar para caer en ese paralelismo. Aunque no suele ser el que se recomienda, a mí su último trabajo me vuelve loco y suena tal que así.
Ya sea desde las profundidades crípticas de su sonido hasta sus trágicas historias, sus ceremonias musicales o cualquiera de sus proyectos, la escena nidrosiana se comenta menos de lo que debería. Tal vez sea mejor así, dejando que la música caiga en ti cuando tenga que caer, como una llama sin apagar que cosecha y quema en el fin del mundo, para siempre. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!